Que Dios les bendiga. Bueno, ese es el título de la prédica de hoy. Hay un día. Y hay un día para nacer, un día para morir, un día para reír, un día para llorar, un día para plantar, un día para arrancar lo plantado, un día para abrazar, un día para abstenerse de abrazar. Y para todo hay un día. Y quiero compartirles ahí en el libro de Lucas algo que el Señor me ministraba en esta mañana pensando en esto. Ahí en el libro de Lucas 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de los que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta ahí. Y pensaba en esta mañana en esta palabra. Y como siempre me gusta, aunque sé lo que significa resurrección, pero siempre me gusta buscar el diccionario, porque a veces encontrás algo que te enriquece más lo que ya sabes. Y dice que resucitar significa volver a la vida. Y me puse a pensar en eso, volver a la vida. Y esto fue lo que sucedió con Jesús ese día. Y me puse a meterme un poquito en la historia, un poquito en el tema, y a meterme en la vida de estas mujeres, en la vida de Jesús, en ese día, en ese momento. Y este era el tercer día, pero me pude meter en el primer día, ahí donde Jesús es crucificado, donde Jesús está ahí en la cruz y donde todos sus discípulos, su madre y todos aquellos que le rodeaban estaban ahí acompañándole. Y pensaba que cada uno de ellos habrá esperado hasta el último minuto el milagro, que todos ellos hasta el último minuto habrán pensado y esperado que Jesús se bajara, o que algo sucediera y que la muerte no llegara a la vida de Jesús. Pienso en la frustración de ver que en el último minuto Jesús muere, en el último minuto Jesús expira en la cruz, y me puedo poner a pensar y a meterme un poco en el sentimiento de cada uno, de frustración, de desesperanza, en el momento donde cada uno de ellos comienza a ver que sus ilusiones, que sus esperanzas, que todo aquello que Jesús les había prometido en un momento expira, en un momento se muere. Podía ponerme a pensar en la frustración de cada persona, aún de su madre, olvidándose de todo lo que Jesús les había dicho, de que Jesús les había transmitido en todo tiempo, en todo momento, que era necesario morir para luego resucitar, y en el momento de la desesperanza se olvidaron de esas palabras. En el lugar donde ellos vivían, de generación en generación se hablaba del Salvador que tendría que venir, tendría que morir y el tercer día resucitaría. Lo habían profetizado los profetas, lo habían hablado de generación en generación. Era parte de la historia de ellos, era parte de las enseñanzas de ellos. Se habían olvidado de lo que se habían hablado en las sinagogas, se habían olvidado de todo lo que les había anunciado antes. En el momento de muerte se había muerto toda esa ilusión con ellos. Y pensaba en el sentimiento ante la muerte, el sentimiento ante alguien que se muere. Siempre ocurre una sensación de rebeldía, de no querer aceptar la muerte, de no querer aceptar que algo se muere o que alguien se muere. Y ahí en ese momento no solamente se moría Jesús, sino que se morían todas sus ilusiones, se morían todos sus pensamientos. Pensaba en el momento donde alguien muere, lo primero que sentimos es el extrañar a la persona.
extrañar los tiempos, extrañar las conversaciones. Yo pensaba, ellos dormían, se levantaban, desayunaban, almorzaban, cenaban con Jesús. Ellos estaban escuchando la voz de Jesús en todo tiempo, en todo momento. Estaban con Él en todo momento. Pienso que el sentimiento de tristeza y el sentimiento de extrañarle fue lo que primero les embargó. Y pensaba en esos 3 días donde la angustia, donde el vacío, donde la tristeza les embargó, pensando en que se había terminado ahí ese tiempo. Él era el que los aconsejaba, Él era el que les enseñaba, Él era el que les ministraba en todo momento, en todo tiempo. Él los aconsejaba cuando estaban sin salida, Él los levantaba cuando estaban caídos, Él los animaba cuando estaban desanimados, Él los encaminaba cuando estaban desorientados. Él era el que regía sus vidas, Él era el que guiaba sus vidas en todo tiempo. Y en un momento todo eso en esa cruz, en el momento de expiar la cruz, se quedó ahí. Se quedó ahí crucificados sus sueños, quedaron ahí crucificados sus anhelos, sus esperanzas. Yo creo que cuando Jesús murió, murió parte de ellos con Él. Murió parte de sus vidas con Él. Tanto así que algunos quizás al otro día o a los 2 días se encontraban ya pescando, otros subiendo a la ciudad, otros quizás llenos de incredulidad. Y pensaba en María también. María, ¿qué será lo que habrá sentido? Cuán sentimiento tan fuerte de una madre al perder un hijo. Cuántas cosas se habrán sentido entre ellos ahí en ese momento. Pero estaban preparando un día. Había un día. Así como había un día de muerte, un día donde los sueños se morían, donde las esperanzas se morían, donde los anhelos se morían, también había un día que estaba siendo preparado, un día para que eso que ellos tenían en su corazón y que en ese momento se había muerto, resucitara. Había un día de volver a la vida, había un día de volver a vivir, había un día de volver a soñar, un día de volver a tener esperanzas, había un día de salir de la tristeza, un día de salir de la soledad, del vacío, de todo aquello que ellos sentían en ese momento. Y ese día se estaba preparando aunque ellos no lo sabían, aunque ellos no lo entendían en el momento. Jesús había caminado con ellos y hoy se encontraban desorientados quizás. Se habían olvidado de la promesa de resurrección. El ángel les dijo, acuérdense, ¿no recuerdan? Cuando Él les dijo que era necesario, se habían olvidado de todo eso. Y quizás se encuentran van a ese lugar, esas mujeres van a ese lugar no a buscar al Señor resucitado, van a hacer lo que hacían con todos aquellos que morían, a ungirlo, a echarles las especias aromáticas. Y se encuentran con una piedra removida, se encuentran con una tumba vacía y se encuentran con unos ángeles que les habla de que no estaba allí lo que ellos buscaban, que lo que ellos buscaban muerto había resucitado, había vuelto a la vida, había vuelto a vivir. Y qué lindo y que el saber que Jesús no se encontraba entre los muertos, que la tumba se encontraba vacía y que quizás lo que ellas esperaban no lo habían encontrado, pero habían encontrado algo mayor, habían encontrado ese día, que había un día de volver a la vida. En incredulidad es culpa. Alguno habrá dicho, yo todavía no negué. El otro habrá dicho, yo no me acompañé a la cruz, porque muchos de ellos no estaban ahí. ¿Y cuánta culpa habrán vivido que algunos volvieron, como dijimos, a la orilla de nuevo? Se terminó el tiempo de caminar con Jesús y se volvió al lugar de la orilla. Se terminó el tiempo de caminar con Jesús y algunos se fueron a la ciudad. Se terminó el tiempo de hablar con Jesús y todo lo que Jesús me dijo, ¿dónde quedó? Yo ya no creo más nada. ¿Y dónde está la
salvación? ¿Y dónde está la liberación del pueblo? ¿Y dónde está la vida abundante? ¿Y dónde está todo aquello que Jesús nos prometía en los mares, nos prometía en la barca, nos prometía en el campo? Y muchas veces tú andas de esa manera. Muchas veces suceden cosas en tu vida que matan a ese Jesús en tu vida. Y comienzas a andar en una desesperanza continua. Como que si Jesús se hubiera vuelto a morir. Como si Jesús estuviera nuevamente en ese lugar. Y comienzas a caminar en incredulidad, ¿sabes? Yo me puedo poner a pensar en esos discípulos esperando, bueno, en algún momento se va a bajar de esa cruz. En algún momento va a venir un ángel y lo va a sacar de ahí y lo va a salvar. Los soldados le decían, sálvate a ti mismo, salvaste a tantos. Yo creo que sus amigos, su madre y sus apóstoles dirían, en algún momento él se va a salvar. Y se va a salir de ahí. Y esto va a quedar como un milagro más grandioso de todo lo que él hizo. Pero hasta el último minuto, Jesús no hizo nada. Porque era parte del plan. Porque era necesario que muriera. Es necesario que muriera la esperanza de ellos. Era necesario que muriera lo que ellos tenían en él. Era necesario que muriera la liberación que él había prometido. Era necesario que aquel que sería la semilla que produciría todo esto que vemos aquí cayera a tierra, fuera sepultado. Porque si el grano no cayera a tierra y muriera, no podríamos reproducir. Era necesario. Era necesario ver al Hijo de la Cruz no haciendo nada ante su propia crucifixión. Era necesario que la muerte de aquel que ellos seguían les produciera un montón de dudas, les produciera un montón de sentimientos encontrados, un montón de pensamientos encontrados. Era necesario. Era probada la fe de los discípulos, de todos los que le rodeaban en el momento de muerte. Porque no veo a ninguno que siguiera esperando o que esperara el tercer día para ir a la tumba a verlo vivo. Ninguno esperaba eso. Las que fueron a ungirla como ungían a cualquier otro muerto. O sea, que la fe que había sido sembrada en sus vidas, al tercer día de muertos ya no estaba en ellos. No habían entendido, habían olvidado todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús les había anunciado. Si ves unos capítulos más atrás, Jesús anuncia su muerte. Y ellos no entienden. Muchas de las cosas que vos estás viviendo hoy fueron anunciadas. Fueron anunciadas. Muchas de las cosas que has tenido que pasar fueron anunciadas y no las entendiste, no las comprendiste. Y hoy estás viviendo quizás como aquellos discípulos esperando el milagro hasta el último momento y a veces no ha sucedido nada. Y ahí entras en desesperanza. Y muchas veces te vas a la orilla nuevamente a pescar. Nuevamente muchas veces te vas a lugares, subes a la ciudad, te llenas de incredulidad, te llenas de desesperanza, te llenas muchas veces de tristeza y andas en luto en tu vida. Muchas veces extrañas eso de él en tu vida. Y qué feo es extrañar. Tú extrañas a alguien cuando está lejos, no cuando está cerca. El que daba vida había muerto. El que daba vida no estaba entre ellos. Pero era necesario. Dice que al tercer día las mujeres van al sepulcro a buscar a Jesús para ungirle. Hay un día, es el tercero. El tercer día era el que tenían que ir a ungir. Se acostumbraba a la ley de ellos que tenían que ir a ungirlo y ellos al tercer día fueron a ungirlo. Y se encontraron con la sorpresa que el que había muerto no estaba. Con que el que habían depositado en esa tumba vacía no estaba. Y se asombraron, como si no se lo hubiesen dicho.
como que si no se lo hubiesen anunciado, como que si no lo hubiesen leído en las escrituras, como que si no lo hubiesen escuchado en las sinagogas, como que si no lo hubiesen transmitido de generación en generación. Esas mujeres llegaron a ese lugar buscando al que estaba muerto, al que habían visto expirar en una cruz, en un calvario. Esas mujeres llegaron allí afanadas para verle aunque sea muerto, pero se dieron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía, que el que estaba muerto no estaba ahí. Y dijeron, ¿dónde le pusieron? Porque ninguna se puso a pensar, ¿y dónde está resucitado? Dijeron, ¿dónde le pusieron? Le robaron, porque habían puesto quizás soldados ahí para que no le robaran, para que no sacaran su cuerpo. Pero había sido removida la piedra, había salido el Señor de ese lugar, y se encuentran con esos ángeles que le dicen, ¿por qué teméis? ¿Y por qué buscáis aquí al que está muerto? Los ángeles le hablaron a esas mujeres que estaban buscando en un sepulcro algo que ya no estaba muerto, algo que había cobrado vida de vuelta, algo que había vuelto a la vida, porque había un día marcado, desde la fundación del mundo, marcado un día de resurrección, un día de muerte donde Jesús iba a expirar en una cruz y en un calvario, pero un día de resurrección marcado por el Señor también. Un día de muerte, de lágrimas, de desesperanza, de dolor, de frustración, pero también había un día de volver a ver lo que se había muerto. Había un día donde se había venido el luto a sus vidas, pero había un día de alegría. Un día. Y eso es lo que te vengo a anunciar hoy yo. Yo no sé en qué tiempo te estás caminando, en qué tiempo estás viviendo. Yo no sé si venís esperando un milagro hasta el último minuto o si el milagro se te murió. Yo no sé si el milagro ya no tiene ni pies ni cabeza. Yo ya no sé qué es lo que estás esperando, qué es lo que te ha ido en tu vida mal, qué has estado viviendo, qué te ha metido en luto, o qué te hace vivir, caminar en desesperanza. Yo no sé qué es lo que estás viviendo actualmente. Yo no sé cuáles son los pensamientos que tenés, los sentimientos que tenés, las angustias que tenés, los desánimos que tenés. Yo no sé cuántas cosas Dios te dijo y tú hoy estás esperando el milagro y el milagro no viene y tú estás en desesperanza. Y algunos están volviendo a pescar, espiritualmente hablando. Y algunos están subiendo a ciudades. Y algunos están llenando de incredulidad. Y algunos están sintiendo y viviendo en culpa. Y algunos están buscando el sepulcro a donde fue puesto Jesús. Pero hay un día donde el llanto será enjugado por Él, donde toda lágrima que salió de tus ojos será redimida por Él, donde todos los dolores, todas las angustias, todas las soledades, todos los vacíos, todos los dolores serán sacados por Él. Yo me imagino a estas mujeres recibiendo la noticia y yendo corriendo a avisarle a los otros discípulos, llenas de alegría y de asombro, pero aún esperando ver lo que habían escuchado, lo que los ángeles le habían dicho. Había una mezcla de alegría con una mezcla de duda, una mezcla de espera, de esperar a que el Señor se apareciera, y el Señor se apareció a todos aquellos que lo extrañaban. El Señor se apareció a todos aquellos que estaban tristes por su partida. El Señor se apareció a todos aquellos que habían entrado en desolación, en frustración, en soledad, en vacío, en tristeza, en culpa y en incredulidad. El Señor programó una visita para cada uno de ellos. El Señor fue a la orilla a encontrar a Pedro. El Señor fue a esa casa a encontrar a Tomás. El Señor caminó por la ciudad a encontrar a esos dos que iban caminando y hablando de la muerte. El Señor durante 40 días, y la Biblia no me habla de toda la gente que visitó, pero yo puedo creer que el Señor visitó a cada uno de aquellos que cuando Él se murió, ellos se murieron espiritualmente con Él. La Biblia me habla de los conocidos, de los discípulos. Pero yo creo que Él fue a los desconocidos, que Él fue a aquellos que estaban de luto por su pérdida. Y los visitó y programó un día para estar con ellos.
y para sacarle todo el dolor que tenía. Porque el que había muerto estaba vivo, para nunca más volver a morir. Todos los milagros de resurrección que la Biblia me habla vivieron, pero volvieron a morir. Jesús murió y nunca más una tumba lo pudo retener. Jesús estuvo en una tumba 3 días, pero ninguna tumba más pudo recibir su cuerpo muerto, ni lo recibirá. Hay un día de resurrección para vos. Hay un día. Hay un día de resurrección para Jesús de Nazaret. Hay un día de resurrección para vos. Hay un día de resurrección para tu vida. Hay un día donde volverás a la vida. Y me puedes decir, yo estoy viva, pero yo te pregunto adentro cómo estás. ¿Cuánto de vida hay? ¿Cuánto de Jesús hay en tu vida? ¿Cuánta esperanza tenés? ¿Cuánta alegría tenés? ¿Cuánta fe tenés? ¿Cuántas cosas en tu vida has perdido vida? Pero hay un día donde lo que se te murió, donde lo que el diablo creyó que había arruinado en tu vida y enterrado, y puesto una piedra delante, hay un día donde eso resucitará. Hay un día donde todos tus sueños resucitarán. Hay un día donde todas las profecías que te fueron dadas resucitarán. Hay un día donde dejarás de extrañar aquello que te llenaba. Hay un día donde todo aquello que en tu vida hoy está metido en un sepulcro se levantará. Hay un día donde la piedra será removida y saldrás de la falta de gozo, de la culpa, de la desesperanza, del desánimo, de la incredulidad, del dolor, de la tristeza, de la incertidumbre, porque Dios prepara un día para ti. Hoy festejamos el día de su resurrección, pero proféticamente te anuncio que hay un día para que vuelvas a la vida, que hay un día para que todo aquello que está allí adentro de la tumba de tu corazón vuelva a vivir. Quiero que te pongas un minuto en pie. Te adoramos, Señor. Que cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí en el lugar donde estás. Un día como hoy, en tiempo de Pascua, a muchos de ellos se les había muerto la esperanza hacía 3 días. 3 días donde extrañaron a Jesús. 3 días donde lloraron. 3 días donde se sintieron culpables algunos. Donde dejaron de creer otros. Donde se encontraron desorientados algunos. Y algunos otros quizás no entendían nada. Donde algunos se cuestionaron y cuestionaron todo lo que habían escuchado. Donde podían traer a memoria el momento donde la salvación había expirado. Donde el libertador había dejado de respirar. Donde el que hacía milagros no había podido hacer el último, el grandioso milagro. Muchos habrán llorado desconsoladamente, sin poder comprender, sin poder entender
Otros habrán sentido y ¿cómo seguimos? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y cómo sigue esto? ¿Quién nos defiende? Muchos habrán extrañado esas charlas por las mañanas, por las madrugadas, sus enseñanzas, las veces que se sentaba con ellos, las veces que partía el pan con tanto amor, las veces que sus ojos, sin necesidad de palabras, hablaban, las veces que con solo una mirada ellos ya entendían, las veces que los alentó cuando estaban desalentados, las veces que los animó cuando se habían desanimado, las veces que solamente hizo silencio y escribió en tierra, y las veces que levantó la voz para defenderlos. ¿Cuántos recuerdos? Era lo único que tenían, sin saber que se estaba preparando un tiempo donde todo lo que sentían se terminaría. Un tiempo donde la alegría volvería, un tiempo donde la paz volvería. Un tiempo que ellos no conocían, que habían escuchado pero no entendían, que les había sido profetizado pero no lo habían creído. Había un día marcado para cada uno de ellos que estaban de luto. Había un día marcado para cada uno de aquellos que estaban en angustia. Había un día marcado para cada uno de aquellos que habían perdido la esperanza, para aquellos que se encontraban muertos con Jesús, para aquellos que se habían muerto con Jesús, para aquellos que habían muerto sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, para aquellos que no podían soñar más desde el día que Jesús expiró en la cruz, para aquellos que se encontraban solos y vacíos, para aquellos que no habían apreciado el momento y hoy era solamente un recuerdo. Había un día programado, preparado, profetizado para cada uno de ellos. La cruz había absorbido todos sus pecados. La cruz se había llevado todos sus dolores. La cruz se había llevado todos sus desasosiegos, todas sus incertidumbres. Pero Jesús venía a traer vida. Jesús venía a traer vida y vida en abundancia. Había un día. Yo te digo en esta noche, no importa cuán desolado te encontrás por dentro, no importa cuántas veces hayas corrido a esa cruz, no importa cuántas veces hayas esperado el milagro y el milagro no sucedió, no importa cuántas veces hayas ido a la cueva, a la tumba, y hayas visto todas tus esperanzas allí, todos tus sueños allí. No importa cuántas veces hayas ido a la tumba y hayas encontrado esa piedra puesta. No importa el tiempo que hace que estés de luto. No importa el tiempo que hace que llores escondidas y que te frustras. No importa el tiempo que hace que caminas lleno de culpas. Ni el tiempo que hace que estás pensando volver a la orilla. Ni el tiempo que has decidido subir a ciudades. Yo te digo proféticamente hoy, sin miedo a equivocarme, hay un día. Hay un día donde la esperanza volverá a tu vida.
Hay un día donde la soledad se terminará y estarás lleno. Hay un día donde la alegría volverá a tu vida. Hay un día donde todo aquello que has enterrado y que ha muerto en ti volverá a nacer, volverá a vivir. La resurrección te volverá a vida. El poder de Dios volverá a ti una vez más. Porque el mismo Dios que levantó al Señor de los muertos será el que te levantará a ti. El que te levantará tu casa, el que levantará tu ánimo, el que levantará tu fe, el que levantará tu esperanza, el que levantará tus ganas de vivir. El mismo que lo sacó de ese lugar. El Espíritu de Dios. El mismo Espíritu. El mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos un día. Será que te levante de tus circunstancias a ti. Será el que levante tu familia de sus circunstancias. Será el que te saque a ti del lugar donde te encontrás. Será el que te saque a ti de la angustia en la que estás. Porque en la cruz del Calvario alguien murió para que vos y para que yo tengamos vida, para que vos y para que yo seamos sanos, para que vos y para que yo vivamos no en culpa sino en esperanza. Pero no se quedó en muerte, volvió a la vida, volvió a la vida, volvió a la vida, volvió a la vida. Volverás a vida, volverás a vida espiritual, volverás a tener todo aquello que has anhelado, volverás a creer con todas tus fuerzas, volverás a sonreír no de la boca hacia afuera, volverás a tener la paz que has perdido, volverás a tener la esperanza que has perdido, porque hay un día marcado para ti y para tu casa. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Vamos a participar de la cena.